¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un día para comenzar a conversar un poco sobre lo que es el área de arte y cultura. Y para ello vamos a compartir un poco de nuestro material que tenemos para poder conversar acerca de la importancia de lo que es pues nuestra área directamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a iniciar explicando un poco acerca de cómo es lo que se inicia todo este proceso, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Hay que conocer en primer lugar cuál ha sido la naturaleza del área de arte y cultura, ¿no? Para poder hacernos una introducción de cómo ha ido evolucionando y conocer, pues, sobre la naturaleza de esta área, ¿ya? Entonces, lo más importante de todo esto también hay que asumir que es importante, además de ello, conocer, pues, esta área, ¿ya? Entonces, estos talleres de arte y cultura vamos a ir poco a poco dimensionando y conociéndolos con la finalidad de poder afianzar mejor, de mejor manera, todo este proceso, ¿ya? Entonces, empezamos. Muy bien, para poder acentrarnos dentro de lo que es la historia del área de arte y cultura, cómo se ha vuelto pedagogía, entendamos que no vamos a retroceder en la etapa precolombina, sino que lo que nos interesa es que en qué momento se establece en el Perú lo que es una pedagogía desde el área de arte y cultura, ¿ya? Entonces, en cierto modo, una forma de iniciar de todo esto es gracias a la llegada de tres pintores italianos en el siglo XVI, ¿no? A fines del siglo XVI. Nos referimos a Bernardo Vitti, Angelino Menoro y Mateo Pérez de Alessio. Son tres pintores que llegan aquí al Perú y se inicia pues lo que es, se podría decir, la pintura sobre caballete o la pintura al óleo, ¿no? Entonces, el que resalta más de estos tres pintores es el jesuita Bernardo Vitti, que nace en Camerino, Italia, en 1548 y muere en Lima en 1616. Pero aquí llega al Callao en el año de 1575 e inicia la decoración de la primitiva iglesia jesuita de Lima, hoy San Pedro. Fue el encargado también de pintar varias iglesias en el Cusco y el Alto Perú. A esto nos referimos en los departamentos de Ayacucho, Arequipa, pero en especial en Cusco vamos a encontrar cantidad de obras de lo que es de Bernardo Vitti, pero también en Puno, especialmente en la pequeña Roma, ya denominada Juli. Pero también hasta Bolivia se ha extendido, incluso hasta Potosí, tiene obras Bernardo Vitti. Es el que más ha extendido y ha producido pues una buena cantidad de obras de arte. Por ello, aquí tenemos muestras, ¿no? La Virgen y el Niño de Bernardo Vitti, Angelino Medoro, también pinta Santa Rosa de Lima, una vez que ha fallecido, y Mateo Pérez de Alessio, lo cual se ha hecho reproducciones de la pintura religiosa que es la Virgen de la Leche. Entonces, desde el momento en que se crea, pues, la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Y se crea la Facultad de Artes, ¿ya? En el año de 1553, hasta más o menos 1850 funciona con esa denominación. Pero solamente era puesto Facultad de Artes con la finalidad de desarrollar, pues, otras áreas, mayormente la teología, pero no era directamente el área de arte. ¿Ya? Entonces, pero ya tenemos un antecedente de cómo ha ido evolucionando todo este proceso de la pedagogía del arte aquí en el Perú. ¿Ya? Es entonces en el año de 1901, sí se crea la Cátedra de Historia del Arte en la Facultad de Artes también de la Universidad Mayor de San Marcos, que sí, de alguna manera, incidía, pero no era pues tan profundamente, así una crítica somera, no ligera, lo que es la teoría del arte. ¿Ya? Pero sin embargo, esto es cambiado, ¿no? Esta Facultad de Artes en el año de 1919 por la Facultad de Filosofía, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Pues en el año de 1918 se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, para no hacer las mismas carreras o no tener confrontación en cuanto a términos, pues cambia a la Facultad de Filosofía, ¿ya? Entonces, es en el año de la fecha del 28 de septiembre de 1918 que se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima con su primer director, que es el gran maestro Daniel Hernández, ¿no? Y es en donde comienza a darse, pues, realmente la pintura académica, la pintura dentro de una escuela de bellas artes, a eso lo denominamos pintura académica, ¿no?
pero evidentemente esto era más de élite, era pues una manera de reproducir obras de arte, producir obras de arte para la élite de ese momento, ¿no? Recordemos que también todavía no se había inventado la fotografía, por lo tanto, el hacer, o se había inventado, pero no era tan difundido, ¿no? Entonces, el hacer, pues, la pintura era una manera de llegar, pues, a ciertos espacios, ¿no? Bueno, todo eso va trascendiendo dentro de lo que es, pues, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y, sin embargo, encontramos unos datos muy importantes, que es en la Reforma Educativa Peruana de 1972, ¿no? Que la línea de acción de la educación por el arte se inserta en el currículo de la educación básica regular. ¿Y esto a quién se debe? Al general Juan Francisco Velasco Alvarado, quien naciera en Piura el 16 de junio de 1916 y fallece en Lima el 24 de diciembre de 1977. Es un militar político peruano, ¿no? Gracias a él es que se inserta ahora sí directamente en la secundaria para el área de educación por el arte. Y va funcionando con esa nomenclatura. Claro que evidentemente después de ello viene Odría, todo ello, ¿no? Para poder reformular lo que son las grandes unidades, ¿no? Que ha ayudado bastante para el desarrollo de lo que es el área de educación por el arte. No era en su gran magnitud, pero sin embargo ya era un avance insertado en el currículo. Eso tendríamos como ya realmente como una forma de hacer pedagogía en el área de arte y cultura. ¿Ya? Entonces, del año 1972, educación por el arte, y luego en el periodo más o menos entre Belaúnde se comienza a cambiar este término de educación por el arte por educación artística, porque también las escuelas de arte ya comenzaban a generar, producir, pues, ¿no? A votar, a ser egresados de lo que es educación artística. Por lo tanto, con algo relacionado a educación artística, le ponen el título a esta área de educación artística. Hasta el año 2004, ¿no? Recordemos también que el gobierno de Fujimori se hizo, ¿no? Reforma, pero mayormente relacionado a lo que es el nivel inicial hacia el primario, pero todavía no había mucho énfasis en lo que se refiere el tema de arte y cultura, ¿no? Aparte de ello, hay que hacer una reflexión. Había en educación por el arte, había una relación directa a lo que es de filosofía y psicología, que se llevaba más o menos del año 92 todavía. ¿Ya? Entonces, dentro del currículo se llevaba psicología y filosofía, y era una manera de establecer una relación, una integralidad de aprendizajes en lo que es con educación por el arte, porque la psicología y la filosofía está relacionada directamente pues con lo bello, lo estético y también con lo que es la conducta humana. Por lo tanto, estamos hablando de emociones y sentimientos, que es la base del área de educación por el arte de ese momento denominado, ¿no? Muy bien. Entonces, en el año 2004, ¿no? En el gobierno de Toledo, se genera lo que es el diseño curricular básico, en donde un principio muy importante en el año 2004 es que se genera, ¿no? En el nivel primario, en el área de comunicación como subárea, educación por el arte. Ese es un buen avance que se ha dado en el 2004. O sea que ya realmente ya se veía la importancia del área de arte y cultura y entonces se inserta en el nivel primario, pero como subárea. Entonces, el profesor de comunicación de manera integral, aunque más antes de eso, hasta más o menos el año 91 o 90, todavía habían plazas de educación artística en nivel primario, incluso, ¿no? En algunas instituciones había, pero todo eso se ha ido cambiándose, así como también lo que son los egresados de las grandes unidades y las escuelas técnicas que salían con títulos de mando medio, con lo que ofrecen ahora lo que son los tecnológicos y los CEOs, ¿no? O los CEPROS que van ofreciendo en la actualidad, ¿ya? Entonces, en el 2004 tenemos un gran avance en que ya se inserta en el nivel primario el área de educación por el arte, con esa denominación. Y va funcionando prácticamente hasta el año 2009, eso ahorita como mencionamos, ¿no? Entonces, educación por el arte nuevamente se retorna, ya no se pone ya educación artística, sino nuevamente retorna al término que es educación artística, no, se deja y se vuelve por educación por el arte. Entonces, del año 2004 para aquí adelante, ¿no? Comienza a hacerse una gran reflexión en lo que se refiere
término de educación por el arte, ¿no? Que ya se había hecho en los años 80, 90 en Europa, ya había esa reflexión, por eso ellos sí habían cambiado esas nomenclaturas, pero nosotros todavía estamos en ese proceso. Entonces, ¿pero por qué? Porque si tenemos una educación por el arte, en todo caso, ¿por qué no tenemos una educación por las matemáticas? Esa reflexión nos comenzamos a hacernos. Es por eso que en el año 2009, en donde tenemos un currículo mayormente por conocimientos, ¿no? En donde se establecía, ¿no? Respetando, eso sí, de acuerdo a lo que es Piaget, los ritmos y estilos de aprendizaje, o sea, que cómo van aprendiendo, ¿no? La gradualidad de los aprendizajes. Eso tenía ese contenido, pero sin embargo era muy pegado a lo cognitivo, o sea, que era más memorístico para que podamos entenderlo. Entonces, ese diseño curricular de 2009, en donde, tanto en nivel primaria y en secundaria, se inserta lo que es el área solamente como arte. Esa es la evolución en el currículo. ¿Ya? Entonces, pero también gracias a ese currículo, ¿no? Del 2009, se comienza ya a establecer mecanismos debido a la reflexión que había en la Ley General 28044, la Ley General de Educación, que se crea pues en el año 2003, pero esta ley ha ido funcionando sin ninguna reglamentación. Y ese ha sido un gran problema. Pero sin embargo, el currículo de educación, el diseño curricular nacional de educación básica regular del año 2009 daba una preocupación acerca de cómo se debe de establecer un currículo nacional, un currículo regional, un currículo local, un currículo institucional, o sea que de alguna manera ya llevaba, insertaba en ahí. Por lo tanto, también estaba inmiscuido en ahí lo que es el área de arte, todavía como arte. Entonces, durante ese proceso, hay una serie de reflexiones hasta que aparecen rutas del aprendizaje, ¿no? Y muchos otros aspectos más que van haciéndonos reflexionar y debido a fomento de lo que es el folclore también como parte de nuestra identidad, es que en el currículo nacional de 2016 se establece como arte y cultura en donde el currículo tiene 31 competencias y de esas 31 competencias, 2 competencias crea y aprecia son del área de arte y cultura en este currículo que en la actualidad está vigente. ¿Ya? Muy bien, haciendo un recuento a nivel general, ¿no? Tenemos aquí que en el año de 1995, pero más antes ya habíamos hablado, ¿no? El inicio es en sí con Juan Velasco Alvarado en el año de 1972, en donde educación por el arte se inserta en lo que es el área, en la currícula. ¿Ya? Pero en 1995 lo que sucede es que hay un programa curricular de articulación de inicial y primaria, o sea que se articula los 5 años, primer y segundo grado, ¿no es cierto? Se articula, se van direccionando entre ambos. Todo eso va funcionando desde el año 2005, como ya decíamos, el nuevo currículo, en lo cual ese diseño curricular se lleva una reflexión y sin embargo, en el año 2009 queda, después de educación por el arte, queda como arte, ¿no? Y luego va teniendo problemas, por ejemplo, en el año 2010 se comienza a establecer los mapas de progreso, o sea que cómo van aprendiendo los niveles de concreción de los aprendizajes. En el año 2011 y 2012 se hace una reflexión profunda, entonces el diseño curricular el marco del diseño curricular se comienza a establecerse en ahí, o sea que cómo debe de establecerse una currícula, ¿no? ¿Y esto cómo nace? Es que en el año 2012 recién comienza el Ministerio de Educación a preocuparse por el reglamento de lo que es la Ley General de Educación. Entonces, en ahí es donde se establecen las rutas de aprendizaje y las rutas de aprendizaje nos va dándonos pues a ese currículo por competencias. Hay una reflexión profunda en el año 2013, 14, 15, en donde se aumentan o se incrementan de 2 horas a 3 horas las horas de arte y en la actualidad estamos con 3 horas, ¿no? Siempre y cuando las instituciones también tengan la predisposición, y eso tiene que ser gradual. No podemos cambiarlo de un momento a otro, así de manera arbitraria, pues, ¿no? Entonces, en el año 2015 se termina el ajuste final de lo que es el currículo nacional y en el año 2016 se establece este currículo que hasta la actualidad sigue funcionando. Entonces, eso es el proceso que ha ido evolucionando, pues, el currículo y con una resolución ministerial número 281 de 2016, se establece el currículo nacional que en la actualidad tenemos y también vamos funcionando con lo que es con el proyecto educativo nacional que está hasta el año 2036. Seguro que vamos a tener algunas reflexiones todavía en este proceso porque estamos entrando en lo que son experiencias de aprendizaje, que es otra manera de programación.
que es aprovechar el contexto para poder lograr esas experiencias en el lugar del contexto en donde se van logrando esos nuevos aprendizajes. Muy bien, hasta aquí sería un poco de historia acerca de cómo ha ido evolucionando el área de arte y cultura dentro del currículo para que podamos comprender, hacer nuestra diversificación adecuada y tener un poco de historia. Bueno, muy bien, gracias. Nos encontramos. Hasta la próxima.